Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Vamos a dialogar sobre temas que son de alto interés para la población. La política y la salud mental. Cómo se enredan, se encuentran ambos temas en un país que está en un proceso electoral. Y vamos a conversar con Janoy Vargas. ¿Quién es Janoy Vargas? Que lo diga su propio perfil. Adelante, director. Janoy Vargas Hernández nació en la ciudad de Santo Domingo el 27 de febrero del 1974, hijo de Ramón Antonio Vargas, exdirigente de izquierda del Comité Central del Partido Comunista Dominicano, PCD, y de María del Carmen Hernández, quien fue una ama de casa proveniente de un entorno cristiano, con profundos valores familiares. Está casado con Angelina Reynoso Zapata, médico y psicóloga. Es padre de 4 hijos: Liselot Carolina, Mijael Tomás, Ángel David y Eitan Vargas. Luego del fallecimiento de su madre, con tan solo 14 años y siendo el mayor de 5 hermanos, junto a su padre le correspondió cuidar de estos y asumir responsabilidades como si fuera un adulto, lo que impactó su adolescencia de forma significativa. Gracias a la rectitud de su padre y al amor de su madre, a los 11 años pudo superar el consumo de drogas y convertirse en campeón nacional de ajedrez a los 16 años. Su pasión por el ajedrez surgió gracias al obsequio de un juego traído desde Rusia por su padre, con el que pretendía orientar sus intereses por el juego ciencia y ocupar su tiempo en actividades lúdicas y educativas que lo apartaron del ocio. Con este primer juego y con la ayuda de su profesor vanilejo, don Hipólito Montaz, aprendió a jugar y adquirió las habilidades de concentración, planificación y razonamiento propias del ajedrez. Era tal el interés desarrollado que al salir de su escuela en Boca Canasta, Janoy tenía que caminar varios kilómetros para dirigirse al centro de Baní a tomar sus clases de ajedrez, a pesar de que ello le añadiera una carga adicional a sus compromisos familiares y escolares. Janoy se retiró del ajedrez a los 18 años para asumir una vida eclesial y luego dedicarse al estudio de las ciencias de la psicología. En dicho contexto, se destacó como presidente de la comunidad cristiana entre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, tratando temas de teología por Radio Renuevo y asistiendo como voluntario a centros de rehabilitación para personas con problemas de adicción. A sus 27 años fue designado como administrador de un centro conocido como Casa de Restauración, presidido por don Ramón Pumarol, y 4 años después creó Fundación Volver, espacio a través del cual se ha podido restaurar miles de familias afectadas por las adicciones y demás afecciones mentales de algunos de sus miembros. A través de la Fundación Volver y de su clínica conductual, Janoy ha colaborado durante años con la implementación de importantes proyectos para la salud pública de nuestro país, bajo la responsabilidad de entidades de gran renombre internacional, tales como el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, de Atlanta, Estados Unidos de América, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, cuya sede se encuentra en Viena, Austria. En dicho ámbito, se capacitó como Master Training en los programas Trittner, contribuyendo a su vez con la formación de miles de proveedores de salud a nivel nacional para el trato profesional de las adicciones centrado en el ser humano. Janoy es un destacado profesional de la psicología y un reconocido comunicador en el abordaje de temas relacionados con las adicciones y demás afecciones de salud mental. Y junto a su esposa administran los servicios de los 2 centros de la Clínica Conductual Volver, que cuenta con disponibilidad de 50 camas, siendo uno de los más grandes dedicado al tratamiento de las adicciones y otras afecciones mentales en la República Dominicana. Asimismo, Janoy preside Comeback,
plataforma a través de la cual se brinda atención psicológica bajo la modalidad virtual, y Psicovisión, estudio para la creación de contenido televisivo orientado a la prevención de afecciones mentales y a la mejora de la convivencia social entre los hispanos. Durante el periodo 2022-2023, Hanoi presidió el Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, cuya gestión se destaca por los aportes importantes realizados en aras del fortalecimiento del gremio, en beneficio de sus miembros y de la sociedad. Entre dichos aportes se destaca el depósito de la propuesta de modificación de la ley número 2201 que crea el CODOPSI en la Comisión Permanente de Salud Pública de la Cámara de Diputados en el mes de mayo del 2023, resultado del arduo trabajo de un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de la psicología y del derecho, quienes durante un periodo de 6 meses dedicaron parte importante de su tiempo, conocimientos y experiencia para estructurar su contenido. Hanoi Vargas Hernández está siendo promovido por el partido Alianza País como candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y a partir del 16 de agosto del 2024, con el favor de Dios y del pueblo dominicano, ocupará su curul en el Congreso Nacional. Bajo el eslogan de salud mental y bienestar familiar, ¿por qué Hanoi Vargas se desliza hacia la política? Bueno, es una pregunta que ha sido reiterada. Primero, agradecido nuevamente de ti, Salvador. Un hombre amigo, solidario y siempre adherido a los mejores intereses del pueblo dominicano. Gracias, Salvador. Me la han hecho varias veces esa pregunta, Salvador. Y mi respuesta es que he estado agotando durante años los diferentes escenarios, desde donde he podido promover una idea clara de la necesidad que nosotros tenemos, la tiene el mundo, pero nosotros más en República Dominicana, de adoptar políticas públicas, medidas que vayan encaminadas a garantizar la salud mental del pueblo dominicano en el marco de una seguridad social responsable, porque hasta el momento nuestra seguridad social se ha podido enfocar en una serie de temas de salud. Sin embargo, el cerebro, la mente, ha sido la gran ausente. Entonces, he agotado desde el escenario de la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos, con el mismo tema y el mismo énfasis, como presidente de la Clínica Conductual Volver, un centro que cuenta con 50 camas para atender a personas en segundo nivel de atención. Lo he agotado como profesional de la salud mental en los medios de comunicación donde he ido. Entonces, entendiendo que es un asunto de políticas públicas, es un asunto de Estado, es un asunto donde converge el Ejecutivo, el Congreso, el sector empresarial, ya he decidido irme a uno de estos sectores, que es el Congreso, para visibilizar la necesidad que nosotros tenemos como nación para resolver estos temas que nos aquejan. Porque no sé si sabes, pero es un pronóstico de la Organización Mundial de la Salud que para el 2030 el 25% de la población mundial tendrá afección mental. El 25%. El 25%. Y se había dicho que para el 2030 sería principal causa de discapacidad. Pero cuando vino el COVID y se disparó, entonces ya tenemos a la depresión, ella sola, como afección mental, como principal causa de discapacidad a nivel mundial. Eso que no es la depresión la enfermedad principal, porque las que se vinculan con la ansiedad, es decir, son más en número los afectados, pero la depresión incide para la discapacidad a tal nivel que el individuo, es decir, pierde la capacidad productiva, porque está muy ligado con el ánimo, con la motivación, con la perspectiva de vida, con las facultades mentales que te quedan básicamente secuestradas ante un cuadro depresivo. Entonces, nosotros sabemos eso, hemos estado hablando de eso durante años y queremos llevarlo al escenario donde ya
hay que hacerle conciencia al Congreso de que dentro de ellos mismos han habido legisladores que han optado por quitarse la vida por cuadros depresivos. Tenemos temas vinculados con abuso de sustancias psicoactivas, tenemos temas vinculados con cuadros diferentes que le ilustra a ellos mismos que esta es una necesidad. Entonces, ese es el escenario que hemos escogido, Salvador. Bien, esa es la razón por la que te mueves hacia la política. Vamos con salud mental. Hanoi, ¿cuáles son las principales causas que hay en la República Dominicana para la depresión? ¿Por qué se está deprimiendo la gente en el país? Bien, te decía hace un momentito que ya era la principal causa de discapacidad y es la segunda patología que más se connota a nivel mundial y que ha llevado a que sea más fácil o más probable que una persona decida quitarse la vida a que se la quite otro. Porque desde el 2002, a nivel estadístico, todo ha ido evolucionando a tal nivel que los que mueren en guerra y como resultado de la delictividad, las pandillas, el narcotráfico, todo eso tú reúnes, todos los que se mueren en relación a eso y son menos que aquellos que deciden quitarse la vida. En República Dominicana nosotros tenemos una estadística de que estamos llevando ya casi a 2 personas por día que se quitan la vida. Es decir, 2 personas diarias. Estamos llegando a ese número. Estamos entre 1 y 2 y llevamos una media que va alcanzando los 2. Bien. El año pasado, si mal no recuerdo, fueron 675 personas que se habían quitado la vida. Bien. Entonces, eso básicamente es muy preocupante. Es bastante preocupante, Salvador. Y nos lleva a nosotros a replantearnos qué está pasando. Y mira que nosotros no somos de los países que más optan. Nosotros tenemos otros tipos de temas que ciertamente son igualmente preocupantes, como es el tema de la violencia social que vivimos, ¿ya? Como es el tema del incremento del uso y abuso de sustancias psicoactivas, como es el tema del embarazo precoz y las implicaciones que esto tiene a futuro. Entonces, tenemos unas realidades que son preocupantes. Ahora, causas. Podemos irnos a la cotidianidad y tenemos que irnos también a la vulnerabilidad psicológica del hombre y la mujer de hoy. El hombre del pasado y la mujer del pasado eran más resilientes. Tenían una convivencia que de alguna forma les fortalecía más. Es verdad, estaban las enfermedades, estaban las guerras, moría mucha gente por esta causa, pero las afecciones mentales no tenían el nivel de fuerza que tenemos en la actualidad. Y hay que entender que la cotidianidad en la que nosotros estamos, el auge de la tecnología y lo que de alguna manera ha sido la degradación en conjunto de la calidad de la convivencia humana son factores importantes. La alimentación es otro factor importante. ¿Por qué? Porque a veces tú ves la gente que está focalizándose con respecto a los alimentos, procurando, cuánto tiene esto en calorías, qué me representa en grasas. Sin embargo, hay alimentos que se vinculan muy bien con la inflamación al cerebro. Se le llama ya la diabetes tipo 3. Inflamación al cerebro donde tú no lo sientes, porque el cerebro no duele, no tiene esa capacidad sensitiva. Se te enferma y tú muchas veces ni cuenta te das. Ahora, los síntomas que son, están vinculados con la memorización, están vinculados con la atención, están vinculados como enfermedades como el Alzheimer, el mal de Parkinson, que tienen un auge en el presente, y todo eso es resultado de esa dinámica social que llevamos que nos va guiando por ahí. Cuando yo te menciono la cotidianidad, por ejemplo, estoy hablando del estrés diario, de una persona que se levanta a las 6 de la mañana, agarra el celular y ya su mente está llena de información antes de salir. Preparando a los muchachos, el tráfico, llegar al trabajo, la efectividad que le exige el trabajo, la carencia económica. Cuando tú vas ahí sumando
una mente que no se detiene y que no descansa muchas veces, porque el sistema nervioso central está activo hasta de madrugada inconscientemente, procesando información que no tiene que ver ni siquiera con el día pasado, tiene que ver con expectativas hasta futuras. Entonces, como siempre hemos dicho, no es lo mismo un carro de concho que tú lo uses desde la Duarte con París hasta la Isabel Aguiar, con 5, 6, 7 gente montado, a un vehículo que tú lo uses, ¿verdad?, desde la oficina al trabajo y mayormente usted solo. Entonces, así como mecánicamente usted puede decir los amortiguadores, los ejes, la transmisión, el motor, la tapicería, se va a ir desgastando rápido y dañando las puertas, abriendo, cerrando, uno arriba del otro. Asimismo también en el sistema nervioso central hay que saber que si podemos comprobar, como está comprobado, que en la última década se ha recibido más información que en toda la historia de la humanidad. Nosotros hemos procesado más información en la última década que en toda la historia de la humanidad, mucho. Salvador. Oh, pero tú nada más tienes que saber que la reina Isabel de España vino a saber que Colón llegó aquí 6 meses después. Que los bits de información que tú recibías en un día, en ese tiempo, ¿cómo era el asunto? La gallina, el mango que caía de la mata, el tipo que se le oía bregando con asá. Ahora, desde que tú te levantas, ese cerebro está bombardeado por información. Tú amaneces lunes y cuando pestañas ya no es martes, es viernes. El espacio, la noción del espacio es decir, y el tiempo. La tenemos como tan saturado que decimos, pero ven acá, ¿y cuándo fue que pasó tal cosa? Le atribuimos fecha de meses a lo que ocurrió hace años, de lo rápido y la relatividad del tiempo en la que estamos viviendo. Entonces, eso, Salvador, y un cerebro que no ha estado preparado para eso, está teniendo las repercusiones en parte que estamos viendo. Por eso, el auge de la inteligencia artificial hay que verlo como un elemento complementario a ese esfuerzo cognitivo que tenemos que estar haciendo de evaluación, de cálculo y todo eso. Tener una inteligencia artificial que trabaje por ti para eso es muy importante. Por ejemplo, en las bolsas de valores tú tienes la inteligencia artificial ya con personería jurídica, como compañía, esa estructura de inteligencia artificial tomando decisiones, evaluando, haciendo cálculos, perfiles. Entonces, hay que buscar la manera de cómo eso se suma al beneficio y es por lo que se está hablando de la renta básica universal. El impuesto que se le va a cargar en el futuro próximo al empresariado de la tecnología, porque por el desplazamiento laboral que va a haber, resulta que va a haber que compensar a las personas, a los humanos en relación a esto, y se especula que podríamos tener más tiempo para compartir con la familia. Justamente, tú mencionabas ahorita, el cerebro no duele. Cualquier parte del cuerpo que se afecte recibe alguna carga de dolor, mientras que al cerebro, afectándose al no doler, la gente no le presta atención. ¿Hasta dónde nos estamos volviendo locos los dominicanos en el sentido de las afecciones de salud mental? Salvador, siempre tiene unas piedras, Salvador, que no son fáciles. Fíjate, yo sé que es jocosa la idea de decir hasta dónde nos estamos volviendo locos. Vamos a decir que estamos adquiriendo afección mental, porque déjame decir una cosa, con ese jueguito de que nosotros decimos, mira, me estoy volviendo loco, el loco, la loca. Las personas se sienten estigmatizadas, Salvador, y a la hora de buscar asistencia profesional, bajo la idea jocosa de que, bueno, si yo hago eso, estoy asumiendo que estoy loco, y como yo no estoy loco, ¿verdad? Se retiran. Tú piensas que no estás loco. Pero bien, de alguna manera estamos teniendo afecciones mentales todos de alguna manera, sí, porque el nivel de violencia social indica que hay algún tipo de afección psicológica. El nivel de presión sobre la necesidad y la urgencia de hacernos de recursos económicos para sobrevivir y para vivir, sin lugar a dudas que provoca algún tipo de afección psicológica. A lo mejor mucha gente lo puede manejar
con cierta... regulación emocional, ahí que le decimos la capacidad de regulación emocional, es decir, te ocurre un evento y la manera en que tú lo asumes, lo interpretas, eso da como resultado, o va como resultado el tipo de respuesta que tú vas a dar. Entonces, ¿hasta dónde estamos volviéndonos locos los dominicanos en el sentido de que todas estas situaciones que nos llevan a angustia, a violencia, a desesperación, que son elementos de carácter psicológico y que pueden derivar en enfermedades crónicas a nivel mental, hasta dónde todos esos episodios de nuestra vida cotidiana que nos generan algún tipo de malestar psicológico, se puede decir que están creciendo en el país? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde necesitamos reorientar nuestros cuadros, nuestro comportamiento, nuestras urgencias para no terminar afectados crónicamente? Sí. El decir hasta dónde con precisión, eso debería de ser el resultado de un trabajo previo de análisis de situación, un proceso de monitoreo y evaluación, que dé como resultado el que uno pueda decir estadísticamente hasta dónde. Nos quedamos con las cifras de Cárdenas antes de la pandemia, que decía que el 20% de la población de República Dominicana tenía algún tipo de afección mental. Y vamos a decir que va muy a la par con los augurios que ha presentado la Organización Mundial de la Salud para el 2030, donde nos dice que un 25% de la población mundial, de la que nosotros somos parte. Ahora, ¿qué yo te puedo decir por lo que nosotros vemos socialmente hablando? La demanda del servicio. Te podemos decir que está creciendo la depresión, está creciendo los trastornos que están vinculados con la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, vinculados con sustancias psicoactivas o per se dirigido, por ejemplo, a temas diversos. Está creciendo el nivel de impulsividad que nos lleva a comportamientos violentos socialmente hablando. Eso está en crecimiento y nosotros lo vemos constantemente. Está creciendo la parte de la discapacidad en el orden laboral. Eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque se combina con la economía. Nosotros no nos hemos tomado el tiempo para saber cómo nos está afectando en el orden productivo las afecciones mentales, porque la estamos viendo desde el punto de vista del individuo que camina en cuero en la calle o el individuo que se pone a tirar piedra, pero eso no son básicamente las afecciones mentales en sentido general al que nos referimos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a esa persona que entra en una distimia, a esa persona, por ejemplo, que vive una experiencia traumática, como puede ser un asalto, como puede ser una infidelidad, y que su mente se queda en un limbo, sus procesos cognitivos se embotan, se torna básicamente improductivo, se ensimisma, se encierra en una habitación, apaga la luz, no sale, no tiene ánimo para una serie de cosas. Estamos hablando, por ejemplo, de adolescentes que son en un momento determinado abusados físicamente, sexualmente, y a partir de ahí su vida va cambiando. Es decir, estamos hablando de esa mujer que tiene que enfrentar la vida, que no cuenta con el apoyo del padre de sus hijos y tiene que asumir qué cosa, la salud de ellos, la alimentación de ellos, la educación de ellos. Entonces, todos esos fenómenos juntos están afectando y afectan esa parte productiva de la sociedad, y eso nosotros lo estamos viendo. Cuando yo le digo a cualquier persona, bueno, quienes estaban acostumbrados, por ejemplo, a tener servicios en su casa, ¿qué tiempo en promedio te está durando una persona que esté en tu casa cuando antes se podía hablar de que era la segunda mamá de los muchachos? De que antes duraba 10 y 15 años viviendo en una misma casa.
Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros como quienes tenemos el servicio no le tratamos bien, o la persona que viene no cumple con los requisitos de poder mantenerla dentro del servicio como tal. Lo mismo pasa con las empresas. ¿Qué se está dando? La rotación es tan significativa, el ausentismo laboral. Es decir, ¿qué está pasando? Cuando tú traduces eso en dinero, eso es mucho. Eso es mucho, Salvador. Bien, ese es el cuadro de la situación de salud mental de los dominicanos. Ahora, ¿a qué va Hanoi frente a ese cuadro al Congreso Nacional después de la pausa comercial? Señores, la correlación que existe entre la idea de países desarrollados y países del tercer mundo. Países desarrollados de 7 u 8% invertido en la salud mental, y los países del tercer mundo, en la media aquí en Latinoamérica, el 2%. Y en República Dominicana, el 0.38% de lo que se designa para salud pública. Hay que ir a hablar de eso.